Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decirte, pero que determina tu bienestar, tu autoestima y tu éxito mucho más de lo que imaginas. Esa verdad está ahí, oculta bajo capas de buenas intenciones, de deseos de ayudar, de esa necesidad que tienes de ser visto como una buena persona. Pero es crucial que la enfrentes, porque si no lo haces, te va a seguir desgastando lentamente, como una gota de agua que termina perforando la piedra más dura. Asumir responsabilidad por todo y por todos puede destruirte. No porque la responsabilidad en sí misma sea un error, no confundas las cosas. La responsabilidad es una virtud, es necesaria, es parte de una vida madura y consciente. El problema, el verdadero problema, es cuando la ejerces sin criterio, sin filtro, sin límites. Cuando te conviertes, sin darte cuenta, en el salvavidas emocional de personas que nunca aprenderán a nadar por sí mismas, porque siempre estás tú ahí para rescatarlas. No es mala suerte que te pase esto. No es que seas demasiado bueno, demasiado noble, demasiado generoso. No te engañes con esa negativa. Es confusión. Una confusión profunda entre responsabilidad real, la que te corresponde, y culpa manipulada, esa que otros usan para que hagas lo que ellos no quieren hacer. Cada vez que cargas con problemas que no son tuyos, cada vez que te pones al hombro crisis que otros han creado con sus decisiones, cada vez que te sientes obligado, en lo más profundo de tu ser, a sostener a alguien que no tiene la más mínima intención de sostenerse a sí mismo, estás enseñando algo muy poderoso a tu entorno. Les estás enseñando, con hechos, no con palabras, que tú existes para servirles. Les estás mostrando que tus necesidades son secundarias, que tu tiempo no es valioso, que tu energía es un recurso ilimitado del que pueden disponer a su antojo. Y aunque no lo notes en el momento, porque estás demasiado ocupado resolviendo, demasiado metido en la urgencia del otro, el precio de todo esto siempre termina llegando. Llega en formas muy concretas, agotamiento físico y mental, ese cansancio que no se quita ni durmiendo, resentimiento, ese veneno silencioso que va creciendo hacia las personas a las que ayudas. Y lo más grave, pérdida de ti mismo, de tu identidad, de tus deseos, de tus sueños. Dejas de saber quién eres cuando no estás resolviendo problemas ajenos. Las personas que avanzan con firmeza por la vida, las que construyen cosas sólidas y duraderas, no son las más despreocupadas, no son las más egoístas como a veces se piensa. Son las que han desarrollado un criterio afilado para distinguir lo que les corresponde de lo que no. Son las que entienden en lo más profundo de su ser que responsabilidad no significa disponibilidad total. No significa estar siempre ahí para todo el mundo. No significa cargar con las consecuencias de decisiones que otros tomaron libremente. No significa, bajo ningún concepto, sacrificar tu paz, tu tranquilidad, tu estabilidad emocional, para mantener cómodos a otros, para que ellos no tengan que enfrentar las consecuencias de sus actos. Cuanto más te haces responsable de lo que no te corresponde, más poder entregas. Se lo entregas a quienes se aprovechan de tu bondad, a quienes saben que con una queja, con un drama, con una crisis, te tendrán a su lado resolviéndoles la vida. Cuanto más te traicionas a ti mismo por ayudar a quien no lo merece o a quien no está dispuesto a cambiar, más pierdes el respeto por ti mismo. Y cuando un hombre pierde el respeto por sí mismo, todo empieza a desmoronarse. Si últimamente te has sentido agotado, si te has sentido usado, si has notado esa sensación incómoda de que das mucho más de lo que recibes, de que pones el hombro y luego nadie está para ti. La respuesta puede ser más simple y directa de lo que crees. No es que el mundo sea malo, no es que la gente sea ingrata, es que has estado siendo responsable de las vidas equivocadas. Has estado poniendo tu energía, tu tiempo, tu corazón en personas y situaciones que no merecían esa inversión. Y eso, con el tiempo, te pasa factura.
Este mensaje de hoy está diseñado para confrontarte con esa idea que muchos rechazan, que muchos se niegan a aceptar, pero que pocos realmente dominan y aplican en su vida. No seas responsable de todo el mundo. Repítelo, no soy responsable de todo el mundo. Porque cuando intentas serlo, cuando asumes ese peso que no te corresponde, lo único que consigues es debilitarte a ti y debilitar a los demás. Hoy vas a entender, de verdad, por qué asumir responsabilidad ajena te debilita. ¿Por qué salvar a quien no quiere salvarse? Por más que duela verlo sufrir, por más que quieras tenderle una mano, te vacía por completo. Y lo más importante, vas a aprender cómo proteger tu energía, cómo establecer límites saludables sin convertirte en alguien frío, sin perder esa sensibilidad que te caracteriza, sin volverte duro e insensible. Porque se puede ser bondadoso y firme a la vez. Se puede ayudar sin destruirse. Se puede estar para los demás sin dejar de estar para uno mismo. Si alguna vez sentiste, en lo más profundo, que cargaste con problemas que no eran tuyos, que te culparon injustamente por cosas que otros provocaron, que tu sentido del deber, esa responsabilidad que te inculcaron, fue usado en tu contra como un arma. Aquí vas a descubrir por qué sucede eso y, lo más importante, cómo dejar de repetir ese patrón una y otra vez. Prepárate, porque esto no va a ser una lección cómoda. No esperes palabras suaves que acaricien tu oído. Esto es una llamada a fortalecer tu carácter, a afilar tu criterio, a desarrollar un amor propio que hasta ahora quizás ha estado dormido. Cuando aprendes a ser selectivo con tu responsabilidad, cuando decides conscientemente dónde pones tu energía, recuperas algo fundamental, tu dignidad, tu claridad mental y tu poder personal. Ese poder que habías delegado en otros sin darte cuenta. Y recuerda, esto no se trata de dejar de ser responsable. No te confundas. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de empezar a ser responsable también contigo mismo. Porque hasta ahora probablemente has sido muy responsable de todos, excepto de la persona más importante, tú. Durante mucho tiempo, desde que eras niño, desde que tienes uso de razón, te dijeron que ser responsable era la clave del éxito, la llave que abría todas las puertas. Te enseñaron, con palabras y con ejemplos, que si eras confiable, si estabas siempre disponible, si eras de los que resuelven problemas, serías valorado, respetado, querido. Te inculcaron que cargar con todo, con lo tuyo y con lo de los demás, te hacía fuerte, te hacía maduro, te hacía digno de admiración. Te repitieron hasta la saciedad que ayudar sin límites, sin esperar nada a cambio, era la muestra más pura de nobleza. Y que sacrificarte por otros, poner sus necesidades por delante de las tuyas, era lo que te convertía en una buena persona. Y tú, con esa capacidad de aprendizaje, con ese deseo de ser querido y aceptado, te lo creíste, lo aplicaste a rajatabla. Asumiste responsabilidades que no te correspondían, que nunca debieron ser tuyas. Te hiciste cargo de problemas que otros crearon con su irresponsabilidad, con su mala gestión, con su falta de previsión. Diste soluciones, diste tu tiempo, diste tu energía, diste tu paz, a quien solo quería que tú resolveras lo que ellos debían enfrentar. Y lo hiciste una vez, y otra, hasta que se convirtió en un hábito, en una forma de ser, en tu identidad. Hasta que un día, algo empezó a romperse por dentro. No fue de golpe, no fue una explosión dramática. Fue un desgaste, una erosión lenta pero implacable. Empezaste a notar que el entusiasmo, con el que antes ayudabas, se había convertido en una carga pesada. Que la satisfacción de resolver problemas ajenos se había transformado en un resentimiento sordo. Que las personas a las que ayudabas no te valoraban más, sino que te exigían más. Y entonces, en algún momento de lucidez, empezaste a preguntarte, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué si soy tan responsable, tan confiable, tan disponible, no recibo el mismo trato? ¿Por qué me siento tan vacío, tan usado, tan solo? Porque hay una verdad que nadie te explicó con claridad.
una verdad fundamental que cambia la perspectiva por completo. Ser responsable sin límites no es virtud, no, es vulnerabilidad. Es abrir la puerta de tu casa y dejar que entre cualquiera a llevarse lo que quiera. No es madurez, es autoabandono. Es decirle al mundo, yo no importo, lo que importa es lo que pueda hacer por ti. Cuando asumes la responsabilidad de las vidas ajenas, cuando te pones al hombro consecuencias que otros provocaron con sus actos, cuando te sientes culpable por no salvar a quien no tiene el más mínimo deseo de salvarse, no te conviertes en alguien admirable. Te conviertes, simple y llanamente, en alguien fácil de usar, fácil de manipular, fácil de agotar hasta la última gota. Y el mundo, la vida, las personas, aunque no lo digan en voz alta, suelen aprovecharse de eso, no porque sean malvados, sino porque es lo más fácil, lo más cómodo. Si alguien está dispuesto a cargar con tus problemas, ¿por qué ibas a cargarlos tú? No es que la responsabilidad sea un error en sí misma. La responsabilidad es necesaria, es la base de una vida adulta. El error, la trampa mortal, es asumirla por quienes no la merecen. El error es confundir tu deber, tu obligación moral, con la comodidad ajena. El error es pensar en lo más profundo de tu ser, que si resuelves lo suficiente, si aguantas lo suficiente, si cargas con el peso suficiente, finalmente, algún día, serás tratado como mereces, con respeto, con reconocimiento, con gratitud. Pero la realidad, la verdad que duele pero libera, es muy distinta. Las personas no aprenden a respetarte por lo mucho que resuelves. No, aprenden a respetarte por lo que no cargas. Aprenden a respetar tus límites, tu firmeza, tu capacidad de decir, esto no me corresponde. Porque cuando tú mismo te respetas, cuando pones una línea clara que nadie puede cruzar, el resto, tarde o temprano, se adapta. Unos se ajustan y te respetan. Otros se van porque ya no encuentran su beneficio. Ambas cosas son buenas para ti. Mírate con honestidad ahora. No con la dureza con la que sueles tratarte, sino con la mirada compasiva de quien quiere entender para sanar. Observa, ¿cuántas veces asumiste culpas que no eran tuyas? Culpas que otros deberían haber cargado. ¿Cuántas veces te pasaste la noche en vela, resolviendo crisis ajenas, mientras tus propios problemas, tus propias necesidades, tus propios sueños se acumulaban en un rincón esperando tu atención? ¿Cuántas veces te sentiste responsable del bienestar emocional de otros, de su felicidad, de su estabilidad, mientras ignorabas por completo tu propio desgaste, tu propio sufrimiento, tu propia soledad? Eso que has hecho, eso que quizás sigues haciendo, no fue responsabilidad consciente, ¿no? Eso fue miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a que te etiqueten de egoísta. Miedo a perder el cariño o la presencia de alguien si dejabas de ser útil. Y mientras sigas confundiendo responsabilidad con esa necesidad tan humana de ser necesitado, de sentirte importante para alguien, seguirás atrayendo a tu vida a personas que solo toman, que solo reciben, que solo se benefician de tu entrega, sin jamás devolver nada que valga la pena. Hay algo que necesitas entender con claridad absoluta, algo que te va a ahorrar mucho sufrimiento si lo internalizas. No todo el que recibe tu ayuda tiene la intención de crecer. No todo el que se beneficie de tu esfuerzo merece tu lealtad. Repito, no todo el que se beneficie de tu esfuerzo merece tu lealtad. Algunas personas, más de las que creemos, no quieren mejorar. No quieren cambiar, no quieren evolucionar. Lo que quieren, única y exclusivamente, es que tú cargues con el peso que ellos no están dispuestos a cargar. Quieren que tú enfrentes las consecuencias que ellos no quieren enfrentar. Quieren que tú resuelvas los problemas que ellos mismos han creado con su inacción, con su mala gestión, con su falta de carácter. Cuando ya no les sirves, cuando te niegas a seguir siendo su muleta, se alejan. Se alejan sin culpa, sin remordimiento, sin una mirada atrás, dejándote con el desgaste emocional, con el vacío y con esa terrible sensación de haber dado demasiado, de haberte entregado en cuerpo y alma a quien no lo merecía en absoluto.
Este es el punto de inflexión. Este es el momento, aquí y ahora, donde comienza tu verdadera madurez. No la madurez que te enseñaron, la de aguantar y callar, sino una madurez más profunda, más auténtica. Cuando entiendes, cuando haces carne, que no estás obligado a ser responsable de quien no es responsable ni siquiera consigo mismo, que no tienes que cargar con problemas ajenos para demostrar tu valor, porque tu valor es inherente, no depende de lo que hagas por otros. Que poner límites, decir hasta aquí, no te convierte en alguien egoísta, te convierte simple y llanamente un hombre que entiende que su energía es limitada, que su tiempo es el recurso más valioso que tiene, y que su paz interior no es negociable, no está sujeta a los caprichos o necesidades de los demás. No se trata de endurecerte, de levantar un muro a tu alrededor y no dejar entrar a nadie. Se trata de despertarte, de usar ese sentido de responsabilidad que tienes, que es una gran fortaleza, pero con inteligencia, con criterio. De dejar de regalarlo como si fuera infinito, como si no tuviera consecuencias. Porque cuando empiezas a elegir, cuando te tomas el tiempo para decidir por quién vale la pena ser responsable, recuperas algo que habías perdido sin saberlo, el respeto por ti mismo. Y cuando un hombre recupera ese respeto, cuando vuelve a mirarse al espejo y le gusta lo que ve, su vida entera empieza a cambiar desde la raíz, desde los cimientos. Hay un momento silencioso, un instante de claridad en la vida de todo hombre, en el que empieza a notar un patrón. No ocurre de golpe, no es una revelación dramática con luces y truenos. Es una acumulación, un darse cuenta paulatino, pequeñas demandas, pequeños problemas que no son suyos, pequeñas crisis de personas que siempre necesitan algo. Y él ahí, resolviendo, sosteniendo, ayudando, cargando. Y del otro lado, de esas personas a las que ayuda, solo hay más demandas, más urgencias, más expectativas. Como si su disponibilidad no tuviera límite, como si su energía fuera inagotable. Al principio, cuando el patrón empieza a formarse, lo justifica. Se dice a sí mismo que así es la vida, que todos tenemos problemas, que hay que echar una mano, que ser una persona responsable implica estar disponible para los demás. Pero con el tiempo, con los años, ese discurso empieza a pesar. Pesa en el alma, en el cuerpo, en la mente. Y lo que antes llamaba responsabilidad, lo que antes consideraba una virtud, empieza a sentirse como una esclavitud, como una condena de la que no puede escapar. Quiero que entiendas algo crucial, algo que he visto repetirse una y otra vez. La mayoría de los hombres no se quiebra por un gran problema, por una catástrofe, por un evento traumático. Esos, por duros que sean, suelen encontrar la forma de sobrellevarlos. La mayoría de los hombres se quiebra por el goteo constante, por la erosión diaria de asumir responsabilidades ajenas, por esa sensación de ser necesarios, sí, pero no valorados, de ser útiles, sí, pero no respetados. El estar presentes para todos, absolutamente todos, pero completamente solos consigo mismos, hasta que ya no queda nada, hasta que están completamente agotados, vacíos, sin una gota de energía para sus propios sueños. Y aquí aparece una verdad fundamental, una que necesitas grabar en tu mente. Cuando eres responsable de todo y de todos sin límites, sin criterio, sin filtro, entrenas a tu entorno, a las personas que te rodean, a verte como un recurso, no como un ser humano con sentimientos, con necesidades, con límites. Te conviertes en una herramienta, en un medio para un fin. Muchos abusan de tu sentido del deber, de tu responsabilidad, no porque sean inherentemente malvados, sino porque tú, con tu comportamiento, nunca les enseñaste cuál es el límite. Nunca les mostraste, con hechos claros, hasta dónde sí y hasta dónde no. Confundiste, durante años, responsabilidad con disponibilidad total. Pensaste que ser una persona responsable significaba nunca, jamás, decir que no, cuando en realidad, y esto es clave, lo que nunca dice que no, no es responsabilidad, es miedo.
Miedo a decepcionar, miedo a ser juzgado como egoísta, miedo a quedarte solo, a que todos se alejen si dejas de ser útil. Y ese miedo, aunque no lo digas en voz alta, ni siquiera a ti mismo, dirige muchas de tus decisiones, muchas de tus acciones, muchas de tus renuncias. Escucha esto con atención, porque es una de esas verdades que duelen, pero que liberan. Las personas que te respetan de verdad, las que tienen un vínculo genuino contigo, no se alejan cuando dejas de cargar con sus problemas. No desaparecen cuando pones un límite sano. Las que se alejan, las que se molestan, las que te acusan de haber cambiado, cuando empiezas a poner límites, son aquellas que nunca te respetaron de verdad. Solo estaban cómodas, muy cómodas, con la versión de ti que siempre resolvía, con la versión que nunca se quejaba, con la versión que asumía culpas que no le correspondían sin rechistar. Y cuando esa versión, esa caricatura de ti mismo, empieza a desvanecerse, cuando empiezas a mostrarte como realmente eres, con tus límites y tus necesidades, ellos también desaparecen. Eso duele, no te voy a engañar. Duele descubrir que algunas relaciones estaban basadas en tu utilidad, no en tu ser. Pero también, y esto es lo importante, también libera. Libera un espacio enorme en tu vida que ahora puede ser ocupado por personas que sí te valoren por quien eres, no por lo que haces por ellas. Ser responsable, en el sentido más profundo y maduro de la palabra, no significa estar siempre disponible. No significa resolverlo todo. No significa cargar con culpas que no te pertenecen. Significa algo mucho más sutil y poderoso. Significa actuar con integridad en todo lo que es tuyo, en tus obligaciones, en tus compromisos, en tus decisiones. Pero también, y esto es igual de importante, significa actuar con firmeza en todo lo que no lo es. Significa tener la claridad para distinguir lo uno de lo otro y la valentía para actuar en consecuencia. Significa ayudar, sí, pero ayudar cuando hay reciprocidad, cuando hay respeto mutuo, cuando la otra persona también pone de su parte. No ayudar cuando hay abuso, cuando hay manipulación, cuando hay una clara intención de aprovecharse. Significa entender, de una vez por todas, que tu responsabilidad principal, tu deber más sagrado, no es sostener a quienes no quieren sostenerse a sí mismos. Tu responsabilidad principal, el compromiso más importante de tu vida, eres tú. Tu salud mental, tu estabilidad emocional, tu paz interior. Eso es lo primero. Porque si tú estás vacío, si tú estás roto, si tú estás agotado, no podrás ayudar realmente a nadie. Solo serás un pobre desgraciado ayudando a otros desgraciados, en un círculo vicioso de sufrimiento compartido. Aquí es donde muchos hombres se confunden. Creen, en su fuero interno, que establecer límites en su responsabilidad, decir, esto no me toca, los va a convertir en personas egoístas, frías, insensibles. Y por eso evitan hacerlo, aunque saben que les hace daño. Pero la realidad, la verdad que transforma vidas, es exactamente la contraria. Los límites no te quitan humanidad. Al contrario, te devuelven la dignidad. Te recuerdan, a ti y a los demás, que tu energía tiene un peso específico, que tu tiempo no es un recurso infinito y que tu presencia en la vida de alguien es un regalo, no una obligación eterna. Cuando empiezas a actuar desde esa convicción, desde ese lugar interno de respeto, tu vida cambia radicalmente. Cambian tus relaciones, porque las que valen la pena se fortalecen y las que no, se caen por su propio peso. Cambia la forma en que los demás te miran, porque empiezan a verte con otros ojos, con más respeto. Y sobre todo, cambia la forma en que te miras a ti mismo. Ya no eres el salvavidas emocional de todo el mundo. Ya no eres ese hombre que carga con todo hasta doblarse. Eres simplemente el hombre que elige conscientemente, que decide con criterio dónde pone su energía, su tiempo y su responsabilidad. Y esa elección consciente, esa capacidad de decidir, es lo que separa al hombre que vive agotado, arrastrándose por la vida, del hombre que vive en paz, con la cabeza alta y el corazón tranquilo. Porque la paz no viene de resolver todos los problemas del mundo. La paz viene de saber, con absoluta claridad, cuáles son tus problemas y cuáles son los de los demás.
Cuando empiezas a establecer límites en tu responsabilidad, cuando decides que ya no vas a cargar con lo que no te toca, algo incómodo ocurre. No afuera, en el mundo exterior, sino dentro de ti, en lo más profundo de tu conciencia, aparece la culpa. Esa voz interna, esa que conoces bien, que te susurra o te grita que estás siendo egoísta, que estás abandonando a los demás, que ya no eres la buena persona que solías ser. Y en cierto sentido, esa voz tiene razón. Ya no eres el mismo. Estás en proceso de convertirte en alguien diferente. Estás dejando de ser el hombre que se traicionaba a sí mismo para resolver problemas ajenos. Estás dejando de ser el hombre que cargaba con culpas que no le correspondían, que se echaba al hombro responsabilidades de otros. Y ese cambio, por necesario y saludable que sea, duele. Duele porque te saca de tu zona de confort, de lo conocido. La culpa, tienes que entenderlo, es el precio que pagas cuando empiezas a romper un patrón viejo, un hábito arraigado de autoanulación. No es una señal de que estés haciendo algo mal. Al contrario, es una señal de que estás haciendo algo diferente, algo que desafía la programación que has tenido durante años. Durante mucho tiempo, quizás toda tu vida, te entrenaron, te enseñaron, te condicionaron para creer que tu valor, tu merecimiento, estaba en tu capacidad de resolver, de estar disponible, de cargar con todo. Cuando empiezas a decir, con voz firme, esto no es mi responsabilidad, cuando te permites retirarte de crisis ajenas, esa identidad, esa forma de entenderte a ti mismo, se tambalea. Por un momento, sientes vértigo y te preguntas, si ya no estoy salvando a nadie, si ya no soy el que resuelve. Aquí tienes que entender algo fundamental, algo que te va a sostener en los momentos de duda. La culpa no es una brújula moral. Repito, la culpa no es una brújula moral. No te guía hacia lo correcto. Es solo un reflejo, una respuesta automática de hábitos antiguos, de patrones que ya no te sirven. Te arrastra hacia lo conocido, hacia lo que siempre has hecho, aunque te haya hecho daño. Y lo conocido, por muy malo que sea, siempre resulta más cómodo que la incertidumbre del cambio. Por eso, si sientes culpa al proteger tu energía, si sientes ese malestar cuando pones un límite, no retrocedas, no te eches atrás. Observa esa sensación, reconócela, pero no le hagas caso. Sigue avanzando firme en la dirección que has elegido. La claridad, la certeza de que estás haciendo lo correcto, viene después, no antes. Viene cuando ves los resultados, cuando sientes la paz, cuando compruebas que el mundo no se ha acabado por decir que no. Muchos hombres, muchísimos, abandonan este proceso justo aquí, en el momento de la culpa. Vuelven a ceder, vuelven a cargar, vuelven a asumir responsabilidades que no son suyas, no porque quieren, sino porque no soportan la incomodidad de verse a sí mismos como el malo en la historia que otros cuentan. Pero escúchame con atención, no eres responsable de las emociones de quienes se beneficiaban de tu falta de límites. No eres responsable de la frustración, del enfado o de la decepción de quien ha perdido el acceso gratuito a tu tiempo y a tu energía. Eres responsable de tu vida, de tu salud emocional y de tu integridad como persona, nada más y nada menos. Cuando dejas de ser excesivamente responsable, cuando retiras esa disponibilidad absoluta que ofrecías, empiezas a ser claro. Y la claridad, la transparencia, incomoda profundamente a quienes vivían cómodamente instalados en tu confusión, en tu incapacidad para decir no. Algunos, los más directos, intentarán hacerte sentir culpable. Usarán frases hechas, manipulaciones emocionales. Pensé que podía contar contigo. Nunca te negabas antes. Qué pena que hayas cambiado. Otros serán más sutiles. Te recordarán todo lo que hiciste por ellos en el pasado, como si eso fuera un contrato eterno, una deuda impagable que te obliga a estar disponible para siempre. Pero tienes que entenderlo. El hecho de que hayas ayudado en el pasado, el hecho de que hayas estado ahí, no te obliga, bajo ningún concepto, a seguir cargando en el presente. La gratitud, si es genuina, no se exige, y desde luego,
no da derecho al abuso, no da derecho a que te sigan usando. Ahora quiero hacerte una petición. Quiero que te detengas un momento, que respires hondo y que seas brutalmente honesto contigo mismo. Piensa en una responsabilidad concreta que has estado cargando, quizás durante meses o años, o que sabes, en lo más profundo de tu ser, que no es tuya. Puede ser un problema familiar recurrente, del que te han hecho sentir responsable. Puede ser la estabilidad emocional de alguien, que depende de ti, como si fuera su terapeuta no remunerado. Puede ser una crisis en el trabajo que otros provocaron y que tú, por tu carácter, estás intentando solucionar. ¿Cuál es esa responsabilidad que te está drenando, que te quita el sueño, que te roba la paz? Y lo más importante, ¿por qué sigues cargándola? ¿Qué miedo te impide soltarla? Te invito a que si puedes, lo escribas, lo nombres, porque nombrarlo, ponerle palabras, sacarlo de esa nebulosa mental, es el primer paso para soltarlo. Es el acto de conciencia que necesitas para empezar a cambiar, porque hasta que no reconozcas con absoluta claridad dónde te estás traicionando a ti mismo, dónde estás poniendo tu energía en algo que no te corresponde, seguirás llamando responsabilidad a lo que en realidad es autoabandono. Hay algo poderoso, casi mágico, que ocurre cuando sostienes tus límites sin explicarte demasiado, cuando no sientes la necesidad de justificar cada decisión que tomas para protegerte. Tu voz se vuelve más firme, más segura, tu presencia, la forma en que ocupas el espacio, se vuelve más sólida, más estable. Ya no reaccionas desde la urgencia, desde esa necesidad compulsiva de resolverlo todo de inmediato. Actúas desde la calma profunda de quien se respeta a sí mismo. Y esa calma, esa serenidad, cambia por completo la dinámica de todas tus relaciones. Algunas personas, las que de verdad te aprecian, se ajustarán a tus nuevos límites. Te mirarán con otros ojos, quizás al principio con sorpresa, pero luego con un respeto renovado. Otras, en cambio, se alejarán. Y ambas cosas, el ajuste de unos y la distancia de otros, son igualmente necesarias. Son el filtro natural que necesitas para tener a tu lado solo a quienes están destinados a acompañarte en tu viaje. Porque no todos están preparados para verte en tu versión más consciente, más fuerte, más dueña de sí misma. Y eso está bien. Tu trabajo en esta vida no es ser comprendido por todos, no es caerle bien a todo el mundo. Tu trabajo, el único que realmente importa, es ser coherente contigo mismo, vivir de acuerdo a tus valores y a tu verdad. Cuando actúas desde esa coherencia, cuando tus actos reflejan lo que realmente eres y lo que realmente quieres, empiezas a recuperar algo que habías perdido sin darte cuenta en el camino de complacer a otros, tu centro, tu dirección, tu autoridad interna, esa voz que te dice quién eres y hacia dónde vas. Llega un punto en este camino, un punto de no retorno, en el que empiezas a ver con absoluta claridad algo que antes te confundía, algo que estaba borroso. Te das cuenta de repente de que muchas de tus relaciones, quizás más de las que crees, no estaban sostenidas por un afecto genuino, por un cariño real hacia tu persona. Estaban sostenidas única y exclusivamente por tu disponibilidad constante para resolver, para ayudar, para cargar. No te buscaban por quién eras, por tu esencia, por tu forma de ser. Te buscaban por lo que hacías, por los problemas que les solucionabas, por el peso que les quitabas de encima. Y cuando reduces ese flujo, cuando ya no estás siempre disponible, cuando dejas de asumir automáticamente sus responsabilidades, cuando pones ese límite que tanto miedo te daba, algo se rompe. Pero no se rompe en ti, como temías. Se rompe la ilusión. La ilusión de que esas relaciones eran reales, de que esas personas te valoraban. Y ese momento, aunque doloroso, es uno de los más reveladores, de los más liberadores del crecimiento personal. Porque empiezas a sentir espacio, silencio, vacíos, donde antes había demandas constantes, llamadas, mensajes, urgencias. Y ese silencio, al principio, puede asustar, puede hacerte sentir solo, porque durante años te acostumbraste a estar rodeado de ruido.
de problemas ajenos, de crisis que no eran tuyas, pero que absorbían toda tu energía, todo tu tiempo, toda tu atención. Pero tienes que entenderlo. Ese silencio no es pérdida, es recuperación. Es el espacio sagrado que necesitabas para poder escucharte a ti mismo otra vez, para conectar con tus propios deseos, con tus propias necesidades, con tus propios sueños, que habían quedado sepultados bajo el peso de las responsabilidades ajenas. Cuando dejas de ser el responsable de todo y de todos, cuando te retiras de ese rol, no siempre eres amado. De hecho, probablemente dejes de serlo por algunos. Pero hay algo mucho más importante que el amor incondicional de quienes se aprovechaban de ti. Empiezas a ser respetado. Y el respeto genuino es la base de cualquier relación sana. La necesidad y la conveniencia, que eran el pegamento de muchas de tus relaciones anteriores, no sostienen nada a largo plazo. Muchas personas solo permanecen cerca mientras pueden depositar sus problemas en ti, mientras les resulta cómodo y beneficioso tenerte al lado. Cuando ya no hay ese beneficio, cuando ya no eres una fuente gratuita de soluciones, se van. Y aunque eso duele, aunque deja un vacío, también ordena tu vida de una forma que no podrías hacer por ti mismo. Te muestra, sin lugar a dudas, quién estaba a tu lado por elección, por verdadero afecto, y quién solo estaba por pura y simple comodidad. En esta nueva etapa de tu vida, comienzas a redefinir lo que significa ser responsable. Ya no se trata de resolverlo todo, de abarcarlo todo. Se trata de resolver con excelencia, con dedicación, lo que es tuyo. Ya no ayudas para ser aceptado, para ganarte el cariño de nadie. Ayudas porque eliges hacerlo libremente, cuando hay reciprocidad, cuando hay respeto mutuo, cuando la otra persona también pone de su parte. Y si no lo hay, si ves que la relación es unidireccional, te retiras.